dejaste y me fui de mí solo por ahí. No te amo. Vamos, con los Rolling Ronco. Qué lindo tema de los Rolling. Hecho, me parece que por Vicentico. ¿Está ahí? Tiene pinta, no? sí. Tiene pinta de Vicentico. Tiene pinta, ¿no? El Te Extraño. O Miss o los You. Cadillac. O los Cadillac. Bueno, vamos nosotros en esta agenda bien variada que tenemos nosotros en el programa a hablar sobre la figura, pero que es una leyenda además de Córdoba, rescatada de hace un tiempo, que es el brigadier Juan Bautista Bustos, sí, señor, primer gobernador de esta provincia, claro, exacto. claro, pero para hablar de él, el que entiende de esto, es el periodista y escritor Juan Stali, que nos acompaña en este momento del programa. Juan, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, Hernán y a Miguel. Y bueno, la alegría de ver en la vorágine de la agenda que haya un pedacito todavía en los medios de comunicación tan importante como son los SRT para hablar de estas cosas, es importante. Que nos apasiona la historia a nosotros, sobre todo cuando hay gente que investiga la historia y la historia de Córdoba, ¿no? Que siempre se diferenció. En el caso de Bustos, un personaje, como decía Miguel, que lo resaltaron hace muy pocos años, pero prácticamente no se hablaba de él. Mira, en mi pueblo, como en pocos lugares, hay una escuela que se llama Juan Bautista Bustos. Mirá vos. Y sé que hay pocas calles y pocas referencias a él. ¿Qué pasó con él? ¿Qué le pasó en el tiempo? Me pasó, yo hice la primaria y secundaria en Buenos Aires. Cuando llegué a Córdoba y empecé con la idea de hacer el libro, empecé a hablar con mis amigos y amigas que estudiaron en Córdoba, en la escuela de educación formal, primaria y secundaria, y tampoco lo conocían. A nosotros a Dorrego algo nos habían contado, de Rosas, por supuesto que sí. Claro, todos estudiamos a Rosas, pero Bustos no está ni siquiera en los planes de estudios. Ahora empezó a aparecer, bueno, ahora hay autopistas, centros de convenciones. A partir de la recuperación de sus restos en la provincia de Santa Fe, se empezó como a reivindicar su figura y a conocer más su historia, su obra. ¿Y cuál crees vos, si tenés que ubicar y darnos un detalle de por qué la relevancia de Bustos? Decimos, sí, primer gobernador constitucional, bla, 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 pero ¿qué fue lo que generó? ¿Qué figura era Bustos? A mí me parece que hay en distintos planos. Uno es en el militar, que es importante, también estamos discutiendo hoy, ¿no? Sí. Tenemos por primera vez un ministro de Defensa que viene siendo militar y que no renunció a su cargo. Nosotros, por mi generación, yo nací en el 82, nos criamos con la idea de la obediencia debida, ¿sí? Que después fue una ley para justificar ciertos crímenes de la dictadura. Y bueno, tenemos en un ejemplo, en la propia historia del ejército argentino, una persona siendo general en jefe del ejército que sublevó el ejército para no seguir las órdenes que le daban Rivadavia, Rondó, Pueyrredón, Alvear desde Buenos Aires para pelear en la lucha interna contra las provincias. Bustos, el 9 de enero de 1820, subleva al ejército y él mismo lo llama Gloriosa Revolución, algo que después la historia lo conoce como el motín de Arequito. Bustos lo llama la Gloriosa Revolución del 9 de enero. ¿Él era general del ejército? En ese momento sí. ¿Y él de su trayectoria militar, cómo comienza? ¿Con quién de los próceres nuestros, con quién combate? Los primeros combates de Bustos son en la calle como un ciudadano más en la primera invasión inglesa. Bustos era un comerciante. Bustos era un comerciante. Bustos era un comerciante que estaba en Buenos Aires cuando vino la invasión inglesa. Exacto, era un comerciante exitoso en Buenos Aires que vendía los productos de la estancia de su familia, que era una estancia muy conocida acá en San Roque, y de las familias alrededor. Como tiene éxito en Buenos Aires, se va llevando otros productos y empieza a crecer como comerciante. Se casa en Buenos Aires entre una invasión y la otra con Juliana Maure, que es una persona que también viene de familias reconocidas. De hecho, hay calles en Buenos Aires que tienen su apellido porque eran parte de las familias, si quiere, acomodadas Patricia, económicamente. Aristocráticas de ahí. Claro. Y bueno, Bustos empieza a combatir en la primera invasión inglesa. Ya para la segunda es uno de los comandantes del ejército, del regimiento, claro, exacto, que se van formando en ese momento, que son los arribeños, que se le llaman así a los que venían de las provincias, que eran arribados. Claro. Exacto. Él es uno de los comandantes de ese digamos, regimiento que ya pelea en la segunda invasión inglesa un poco más organizado, ¿no? Y de ahí que forma parte después del ejército. Participa en la Revolución de Mayo, está su firma estampada, lo pueden buscar en la página web del libro, salvarlapatria.ar, está el acta de la Revolución de Mayo, está en el Cabildo de la Nación cuando van a Buenos Aires de visita, está ahí también, lo pueden conseguir. Y él está, la firma de él en el acta de la Revolución de Mayo, o sea, participa de todos los actos de la Revolución de Mayo y hay cartas de él donde él se afirma como un soldado que de los primeros decididos que de Mayo fueron revolucionarios para reivindicar y para justificar su apoyo a la guerra de la independencia con el general San Martín, con Güemes, con Bolívar. Por eso, había una corriente que fue la de Belgrano, otra fue la de San Martín. ¿Dónde reportaba él?
Y con un poco con los dos, porque tiene cartas con los dos. Con Belgrano y con San Martín. Lo que pasa que Bustos fue, digamos, parte de ese ejército en la cadena de mando. Bustos los reemplaza a Belgrano. Belgrano renuncia porque cae enfermo, ¿sí? Entonces Bustos es la persona que lo reemplaza. Bustos va a hacerse cargo del ejército, El en ejército lugar del de norte. Manuel Belgrano, del ejército del norte. El ejército del norte, El que es, ejército del norte. en términos históricos, la continuación del ejército del norte es el tercer cuerpo del ejército. Wow. Ah, bien. O sea que él hace carrera. Digo, para volver a lo que decía al principio, cuando nos hablen de evidencia de vida, en la actualidad, podemos ver ejemplos en la historia de que eso no siempre fue así. En la propia historia del mismo ejército argentino, ¿no? Que tenemos que buscar otro lado. Él hace esa destacada carrera militar dentro del ejército argentino. ¿Y cómo termina acá en Córdoba otra vez? Siendo el primer gobernador constitucional. Construye su figura, porque aparte era caudillo el tipo también, ¿no? Exacto. El 9 de enero de 1820, después de sublevar el ejército en Arequito, vuelve a Córdoba. Y cuando vuelve a Córdoba, el pueblo que lo recibe, de alguna manera también le exige que él se haga cargo del gobierno. Y él duda. Hay carteos de esas mismas fechas con San Martín, donde San Martín le dice, no, venite al norte, venite a pelear a Salta. Acompañólo a Güemes, que él va a hacer un trabajo de pinzas, San Martín por Lima, Güemes por Salta, con Bustos, y por el norte de América, Bolívar y Sucre. Ese era el plan continental. Hay un acta firmada en mayo de 1822, o sea, 2 años después de que él decida quedarse acá en Córdoba. Él se queda en 1820 y empieza a construir el gobierno en 1820. 2 años después está esta acta constitutiva del plan continental, en donde se espera que Bustos pelee por el sur, que es nuestro norte, por Salta, San Martín por Lima, y Bolívar y Sucre por el norte, que era en ese momento la Gran Colombia. Bueno, ¿y ahí él participa de eso o se queda acá en Córdoba? Las dos cosas. Manda una parte del ejército. Nada suelto. Manda una parte del ejército con caballos, con los víveres para sostener ese ejército, porque una cosa es mandar a los soldados y otra cosa es que esos soldados se puedan mantener. ¿Cordobeses todos esos? Muchos cordobeses y otros que venían de las campañas que había hecho el ejército del norte, que había peleado en Santiago del Estero, en Tucumán, en San Juan, digamos, había peleado en un montón de lados, en esta guerra intestina, como él la llama, en la guerra interna entre las provincias, a la cual no quiere pelear más. Entonces, muchas tropas se quedan con él en Córdoba, acompañando la formación de su gobierno, y el resto se va al norte a pelear con Güemes. ¿Y cómo le fue? Y nos fue mal. Nos fue mal porque ese plan americano de lucha no se termina de concretar. Después viene el Congreso de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, y San Martín se termina yendo al exilio. ¿Por qué? Porque por más que los gobernadores aportan tropas, San Luis aporta 150, Santa Fe 300 más los caballos, Mendoza tanto, tal, no hay forma de movilizar esa tropa y de sostenerla en la batalla. La única provincia que tenía los recursos para eso era Buenos Aires. Y Buenos Aires, cuando viene el enviado, que es el sobrino de Bustos, con el enviado de San Martín, que viene bajando desde Lima a reunirse con Rivadavia, la respuesta es que no. Y ahí es donde él hace ese paso digamos, a estar dentro de las filas de los federales y ya enfrentarse con los unitarios. Exactamente. ¿Ocurre a partir de ese episodio? Cuando subleva el ejército, ese es el punto de inflexión, lo acusan de traidor, por supuesto, y lo mandan a Alvear junto con el general Paz a combatirlo. De hecho, y Bustos se asocia con Facundo Quiroga, y las últimas batallas de él son Facundo y Bustos contra el general Paz, acá muy cerquita en La Tablada, que es donde hoy está el Cerro de las Rosas y todo el parque, digamos. Ahí fue ese zona. enfrentamiento, ahí se dio. Exacto. Yo lo que trato de hacer en mi investigación en el libro fue un poco juntar eso, empezar a tirar qué conocíamos nosotros de Bustos, ¿no? Claro. El barrio, General Bustos, Atenas del 91 en vivo de la Mona y las señas de la Mona, que todo el mundo la conoce y que es obvia, pero que bueno, eran las cosas donde nos podíamos empezar a tirar para ver qué conocíamos hoy, digamos, ¿no? Más que un nombre, ¿no? Tiene un libro Exacto. que es sobre salvar la patria. Salvar la patria, Salvar la patria. Es la frase que Bustos usa cuando subleva el ejército. Él dice que esa gloriosa revolución de sublevar el ejército se hizo para salvar la patria de la guerra interna y poner esa fuerza militar al servicio de la liberación intercontinental. 2 preguntas últimas. ¿Cómo es el final de Bustos y cuándo se presenta el libro? Bien, el final de Bustos es en batalla, es herido en esta batalla en La Tablada y se escapa junto con algunos parte de su familia y la gente que lo rodeaba a pie y en carretas, como pueden, hasta Santa Fe. Y en Santa Fe, Brigadier López, gobernador federal de Santa Fe, lo recoge, digamos, le da un lugar de un asilo y pasa sus últimos años de vida mal herido y termina falleciendo en septiembre del año 1830 en la capilla de Santo Domingo de Santa Fe. Ahí se lo entierra y ahí fue recuperado sus restos Hace en el poco año de esto, ¿no? 2011, 2011, definitivamente. claro. Empezó la campaña de búsqueda en el 2007,
pero se terminan de encontrar 2011 por el trabajo del equipo argentino de antropología forense. Bien, tenés el libro y su presentación. Y el libro va a ser el próximo viernes 12 de diciembre en la Casa Histórica de la CGT de Córdoba, ahí en Vélez Sarsfield 137. Creo que la apuesta fue hacer un libro que no sea de historia aburrido, por eso está ilustrado con algunas ilustraciones de estilo cómic. Y la idea es esa, que la pueda leer. No es un libro de historia pesado, o al menos no fue esa la intención, sino que lo pueda leer cualquier persona que esté interesada en leer un poco de historia cordobesa, y tiene de actualidad también, porque voy jugando con esto de quién es Bustos hoy o quién podría serlo. Juan Estali es periodista y es escritor y nos cuenta sobre salvar la patria. Muchas gracias, muy interesante esta historia. Te vamos a volver a invitar la próxima para que sigamos hablando de este personaje que estamos empezando a conocer y también a valorar, ¿no? Porque no se valora lo que no se conoce. Exactamente. Y por ahí vamos caminando. Sí, señor. Muchas gracias, Juan. No, gracias, Miguel, gracias, Hernán. Gracias a por toda la tanta producción. historia.